Seguimos en Conexión B, análisis, entrevistas, hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Oigan, pues hoy tenemos un temazo, digo yo, eh, por cuestiones, por dos aspectos, ¿eh? Por la cuestión de que nos está visitando un buque de guerra sofisticado, porque ahora ya no es porque esté muy grande, Jorge, los buques de guerra, sino que los, ya no en el aspecto que si es un destructor inmenso, un portaaviones o un buque de clase, vamos a llamarle de clase media, Jorge, de no muy grandes dimensiones, pero que es como los alacranes, Jorge, dentro trae un veneno poderosísimo, o sea, parece pequeñito, pero bueno, cuenta con un armamento letal, vamos a decirle así. Y entonces, sobre este visitante incómodo que hoy tenemos ahí en el puerto de Veracruz, y es viernes, el primer viernes esotérico de marzo, Jorge, para todos aquellos creyentes en estas tipo de, pues de, vamos a decirle nuevamente reiterativo, creencias esotéricas. Pues hoy es el primer viernes de marzo y es el Día de los Brujos, allá en Catemaco, hay unas actividades por ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Bueno, pues tiene que ver que hay incluso una leyenda de la maldición jarocha por el hundimiento, el único hundimiento, Jorge, de un buque de guerra norteamericano frente a las costas de Veracruz, que fue el Tacoma, el USS Tacoma, Jorge. Fue un buque crucero que contaba pues, armamento también en aquella época, estamos hablando de 1924, Jorge. Nos vamos a trasladar a 1924 y este buque Tacoma pues traía también en aquel momento lanzatorpedos, cañones de grueso calibre, una dotación de alrededor de 200 marineros o marines, Jorge, con sus 30 respectivos oficiales. Pues había sido lanzado o votado, como se dice en el argot marinero, en 1903, a inicios del siglo XX, formando parte de la Armada de los Estados Unidos. Y casos, insisto, que el casos curiosos que vamos a mencionar, el primero es que este buque dio servicios en diversos lugares del Caribe, incluso hacia el Medio Oriente, Jorge, y su prueba de fuego estuvo en Veracruz en 1914, Jorge. El Tacoma fue uno de los buques de guerra que bombardeó la ciudad de Veracruz durante esos aciagos 21 y 22 de abril de 1914. Se fue liso, dijesen los chamacos, los muchachos, en el argot aquí local, en aquella gesta, porque pues, no recibió ningún impacto de nada, Jorge, porque pues vamos a decirlo de manera coloquial, pues eso fue un paseo para los invasores en 1914, sobre todo para los barcos de guerra, no había ningún otro barco que les hiciera frente o alguna fortaleza. San Juan de Ulúa definitivamente pues ya no representaba ningún peligro, ¿no? Y bueno, para ir por motivos de tiempo, ¿qué más pasó con el Tacoma? Bueno, pues el Tacoma, insisto, salió después de 1914, pero en diciembre de 1923, el contexto es que Obregón, Jorge Álvaro Obregón, presidente, empieza a manejar las nuevas elecciones y se decanta, o sea, por el candidato oficial, el que iba a ganar, por Plutarco Elías Calles. Esto molesta a su compañero y también paisano, Adolfo de la Huerta. Y bueno, pues hay un rompimiento, Jorge, entre esta familia del norte, los famosos norteños, Jorge, lo que era Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta. Y Adolfo de la Huerta decide, Jorge, rebelarse y, y, y finca su baluarte, de donde inicia la rebelión en la ciudad de Veracruz, Jorge. En diciembre de 1923,
Llega a Veracruz, se le adhieren algunos mandos militares, como va a ser Guadalupe Sánchez, que está al mando de la sección militar aquí en Veracruz. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que Veracruz va a ser rebelde en ese 1923, diciembre. ¿Qué va a ocurrir? Incluso algo que yo desconocía y que a través de estas investigaciones que hicimos sobre este incidente del Tacoma, se colocaron minas, Jorge, minas marinas se colocaron en el puerto de Veracruz para evitar que los buques leales al gobierno de Álvaro Obregón entraran por mar. Cosa que, pues, insisto, me llamó mucho la atención. Se empezaron a utilizar por primera vez precisamente los aviones para hacer ataques. Y bueno, pues los Estados Unidos ante esta situación, pues volvemos al mismo concepto, a la misma excusa para proteger a sus intereses y a sus ciudadanos, envían algunos buques de guerra aquí a Veracruz y entre ellos se encuentra que regresa el Tacoma, Jorge. Para no hacer la historia larga, la pueden leer dentro de los artículos que tenemos en el portal de noticias, Jorge. El 16 de enero de 1924, un fuerte norte de esos, Jorge, de esos nortes tremendos, azota Veracruz. Y aquí la cuestión que pocos, hay algunos que dicen que fue debido a que los rebeldes habían apagado los faros que se encuentran hacia la zona que indica la zona de Arrecifes, Santiaguillo, la Gallega, la Blanquilla, y con el intenso norte, el capitán, ¿cómo crees que se apellidaba el capitán, Jorge? Del buque Tacoma. ¿Cómo se Ni pidaba? idea. Sparrow, Jorge, el capitán Mm, Sparrow. ya. Imagínate nada más, Herbert Sparrow, pues no logra controlar el buque y encalla en la Blanquilla y pues empieza a pedir auxilio debido a la situación que se vivía en el puerto de Veracruz. Los rebeldes pues tratan de apoyar y hay algunas versiones que he estado leyendo que dicen que no llegó la ayuda a tiempo, que se temía por la cuestión de las minas que estaban colocadas, que los faros estaban apagados. Bueno, pues al final, ¿qué sucede? Que el capitán logra que la mayoría de la tripulación abandone el barco ante ya el hecho consumado de que está hundiéndose y tanto el capitán Sparrow ayudando a los telegrafistas que se encontraban en la cabina respectiva, pues son atrapados dentro de esta oleaje y la tormenta y fallecen, Jorge. Son el capitán Sparrow y tres marinos. No marinos, eran radiotelegrafistas que se encontraban en la cabina, fallecen en este hecho lamentable. Ahí sí no me da ningún gusto, por supuesto, porque es una cuestión en la cual no podemos pensar que nos podemos alegrar de un hecho tan lamentable. Y el capitán Sparrow, insisto, fallece. Cuestiones no sé si de la suerte, de la vida, al estar revisando unos certificados de defunción de esa fecha de otra persona, me encontré con el certificado del capitán Sparrow y con el de su radiotelegrafista de apellido Salomón, que era originario de Nueva York, y la causa de la muerte aparece como lesiones múltiples, o sea, fueron golpeados durante la tormenta, azotados, porque así sucede. Algunos piensan, pero es agua. No, el agua también golpea. Y bueno, pues falleció el capitán Sparrow, el buque se hundió, se quedó encallado y se hundió ahí en la Blanquilla. Y bueno, pues es parte de lo que fue el final del Tacoma en ese 16 de enero de 1924. Como final, el buque no pudo ser rescatado o costaba mucho rescatarlo y ya no era un buque que se considera como ya moderno en ese momento. Entonces se prefirió venderlo como fierro viejo. Alguno de nuestros ancestros, de nuestros bisabuelos, a lo mejor escuchó o supo cómo fue deshuesado ese buque ahí en el arrecife
Y la viuda del capitán Sparrow escribió una novela, Jorge, que se llama El último crucero, que se publicó en 1926, si no estoy mal, y que narra esos acontecimientos. Desafortunadamente el libro ya no se puede encontrar para comprarlo en forma física. Es un libro raro de colección, pero que narran estos hechos lamentables del Tacoma. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Realmente le tocó una mina, realmente encalló por la falta de visibilidad, fue el norte o la maldición jarocha, no lo sabemos, Jorge, pero es algo que parte de nuestra historia y que pocos conocen de este buque, el Tacoma, hundido frente a Veracruz. Jorge. Pues buen dato, Miguel, buen dato. Como bien lo dices, pueden también contar toda la historia, pueden leer en nuestro portal noticias.mx. Muy buena historia, Miguel, y sobre todo, pues viene a colación con todo lo que lamentablemente se está viviendo en Medio Oriente, en el mundo, y cómo se están barajando las cosas, sobre todo con la actividad que trae la administración nueva en Estados Unidos, de Donald Trump, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues es parte de lo que estamos viviendo, y esto es parte de la historia que nos ayuda a entender, pues, cómo se mueven de todos estos más bien es tácticas, estos ajedrez geopolíticos que no Así es. son actuales, sino que esto vienen darse desde la historia de la humanidad. Miguel, pues buen tema, nos vamos a la semana. Gracias, Jorge. Excelente fin de semana. Y a ponerse su pulserita roja por mal de ojo. Es Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Vámonos, regresamos.